Los primeros años y el legado de Paquirri. La historia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera no puede entenderse sin mencionar a Francisco Rivera, Paquirri. La relación de Isabel con el famoso torero fue una de las historias de amor más apasionadas y trágicas de la época. Ambos compartían un vínculo especial que capturó la atención del país entero. Isabel, ya una cantante consagrada, encontró en Paquirri a su alma gemela, y juntos construyeron una vida que, aunque breve, dejó una marca profunda en el mundo del entretenimiento y en el corazón de España. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando Paquirri murió en una corrida de toros, dejando a Isabel sola y embarazada de su hijo, Kiko. Desde el momento en que nació, Kiko fue el centro de atención y heredó el amor de su madre por la música y el espectáculo, pero también la sombra del legado de su padre. Isabel, queriendo protegerlo del escrutinio y la presión de la fama, intentó brindarle una vida lo más normal posible, aunque eso significara evitar ciertos aspectos del pasado de su padre. Sin embargo, los secretos comenzaron a acumularse, y las primeras tensiones se hicieron evidentes cuando Kiko comenzó a hacer preguntas sobre su padre y el patrimonio que éste dejó. La adolescencia y los primeros conflictos. Al llegar a la adolescencia, Kiko Rivera comenzó a vivir bajo la sombra de la fama de su madre y el legado de su padre. Isabel, quien había hecho sacrificios considerables para mantener a la familia, se esforzaba en continuar su carrera musical mientras cuidaba de Kiko y su hermano. No obstante, la adolescencia de Kiko no fue sencilla, se convirtió en un joven rebelde y comenzó a experimentar con el mundo de la noche, las fiestas y las amistades que quizás no eran las más adecuadas. Las tensiones entre madre e hijo aumentaron, especialmente cuando Kiko se enfrentaba a las reglas estrictas de Isabel, quien intentaba protegerlo de las malas influencias. Durante estos años, Kiko se rebeló y cuestionó las decisiones de su madre, especialmente en lo que respectaba a las finanzas y la herencia de su padre. Isabel, por su parte, intentaba mantener las riendas de la situación, pero la tensión entre ambos se hacía cada vez más palpable. A pesar de los desacuerdos, Isabel seguía defendiendo a su hijo en público, alegando que los problemas eran solo una etapa y que, con el tiempo, Kiko comprendería sus motivos. La herencia de Paquirri y el estallido público. Cuando Kiko llegó a la edad adulta, el tema de la herencia de Paquirri comenzó a cobrar mayor importancia. Kiko, sintiéndose engañado, acusó a Isabel de haberle ocultado información crucial sobre el patrimonio de su padre. Para él, descubrir que ciertos bienes y propiedades no estaban bajo su nombre fue un duro golpe, y no dudó en manifestar públicamente su descontento. En múltiples ocasiones, Kiko afirmó que su madre había manipulado la situación para quedarse con gran parte de la herencia. Esta acusación fue un golpe devastador para Isabel, quien siempre había mantenido que todos los bienes y propiedades estaban debidamente administrados y que nunca había actuado con mala fe. La disputa se volvió pública y los medios no tardaron en hacerse eco de los conflictos familiares. Cada declaración de Kiko era respondida indirectamente por Isabel, quien, a pesar de su dolor, intentaba mantener la compostura y evitar que el escándalo se agrandara. Sin embargo, el daño estaba hecho, y la relación entre madre e hijo comenzó a deteriorarse rápidamente. Las declaraciones de Kiko dividieron a la opinión pública, generando una especie de guerra de bandos. Unos apoyaban a Isabel, mientras que otros defendían la versión de Kiko. Los intentos de reconciliación y nuevos conflictos. A pesar de los desacuerdos, ambos intentaron reconciliarse en varias ocasiones. Hubo momentos en los que parecía que madre e hijo estaban dispuestos a dejar atrás sus diferencias y construir una relación basada en el perdón. En varias entrevistas, Kiko expresó su deseo de reconciliarse con su madre, y en momentos de vulnerabilidad, Isabel confesó que, a pesar de todo, siempre amaría a su hijo incondicionalmente. Sin embargo, los intentos de reconciliación fueron breves y muchas veces terminaron en nuevos conflictos. Isabel sentía que cada vez que Kiko intentaba reconciliarse, el proceso estaba motivado por intereses personales, y cuando él no conseguía lo que deseaba, el conflicto se reavivaba. Para Isabel, estos constantes altibajos eran una carga emocional y una fuente de dolor profundo, ya que cada reconciliación fallida la dejaba más devastada y con menos esperanza de que la relación pudiera sanar algún día. La decisión de llevar a Kiko a los tribunales. El punto de no retorno llegó cuando Isabel decidió presentar una denuncia formal contra Kiko.
Asesorada por un equipo de abogados, Isabel decidió tomar medidas legales para proteger su imagen y su integridad. La cantante alegó que las constantes acusaciones de su hijo, además de ser infundadas, habían dañado gravemente su reputación y su carrera profesional. La decisión de Isabel no fue fácil. En sus declaraciones, admitió que fue una de las decisiones más dolorosas de su vida. Sin embargo, también expresó que había llegado a un punto en el que era necesario defender su verdad y evitar que Kiko continuara esparciendo mentiras sobre ella. La denuncia fue un terremoto mediático. Para muchos, ver a Isabel tomando acciones legales contra su propio hijo era algo impensable. Sin embargo, Isabel mantenía su postura firme, convencida de que esta era la única forma de poner fin a años de conflictos y rumores. Kiko, por su parte, respondió con sorpresa y desilusión, alegando que su madre estaba priorizando su imagen pública por encima de su relación con él. Para Kiko, la denuncia representaba una traición y la confirmación de que su madre no estaba dispuesta a reconocer sus errores. La batalla legal y el impacto en la familia Pantoja. La denuncia de Isabel marcó el inicio de una batalla legal que impactó profundamente en toda la familia. Los demás familiares y amigos cercanos comenzaron a tomar partido en el conflicto, dividiendo aún más a la familia. Mientras unos defendían la postura de Isabel, otros simpatizaban con la situación de Kiko, alegando que él solo buscaba respuestas sobre la herencia de su padre. La disputa legal atrajo la atención de los medios y el público, que seguían cada avance del caso con gran interés. Con el tiempo, el conflicto comenzó a afectar la carrera de Isabel y también la vida de Kiko, quien intentaba labrarse su propio camino en el mundo del entretenimiento. La tensión en la familia se hizo insostenible, y muchos se preguntaban si alguna vez podrían encontrar una solución al conflicto. Una relación irreparable. Finalmente, el caso se convirtió en una saga interminable, llena de declaraciones cruzadas, intervenciones de abogados y más dolor para ambas partes. Isabel y Kiko, quienes alguna vez compartieron un vínculo tan estrecho, ahora se encontraban separados por una batalla legal y emocional que parecía no tener fin. La historia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera es un recordatorio de cómo la fama y las disputas familiares pueden destruir hasta los lazos más fuertes, dejando una estela de dolor y desilusión. Con el tiempo, madre e hijo han intentado seguir adelante, cada uno a su manera, pero el conflicto y las heridas que se han causado parecen ser demasiado profundas para sanar. Aunque el público sigue pendiente de cualquier novedad en su relación, tanto Isabel como Kiko han aprendido que la exposición pública de sus problemas solo agrava el conflicto, y ambos han optado por un perfil más bajo en los últimos años. La posibilidad de una reconciliación parece lejana, pero tanto Isabel como Kiko han manifestado que, a pesar de todo, el amor que alguna vez se tuvieron perdura, aunque esté enterrado bajo años de dolor y resentimiento.